Yo no he escuchado una predicación con el título Discípulas de Jesús. No sé si aquí alguien lo ha escuchado. ¿No? ¿Será que Jesús no tuvo discípulas entonces? ¿O sí? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué significa ser discípulo? Creo que tenemos que resignificar una cultura discipular que hemos enseñado bajo una teología evangélica que realmente para mí está muy distante de lo que es el discipulado bíblico. Entonces, ¿hacia dónde miramos para ver un discipulado bíblico? Tenemos que mirar a Jesús. Porque él resignifica el contexto. Una cosa era el discipulado de los judíos, otra cosa era el discipulado de los griegos, y otro asunto fue el discipulado que tuvo Jesús. Y otra cosa muy diferente es la forma como hoy en día vemos precisamente el discipulado. Entonces creo que tenemos que resignificar, diría yo. Tenemos que resignificar el discipulado. Entonces, vamos con este título a ver 2 o 3 textos acerca de si había discípulas en la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 1. (1:14) dice: todos estos, y entonces nombra al versículo 13 a los que subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estas son manifestaciones de una vida discipular. Vemos cómo las mujeres estaban presentes allí. Capítulo 2, 17 de Hechos. Dice: y en los postreros días, dice el Espíritu de Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo macho alfa. ¿No dice eso? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y creo que las mujeres tienen más carne que nosotros. ¿Ok? Sí. Cuidan más su corporalidad. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No, creo que está equivocado. Las hijas hay que sacarlas de ahí. ¿Será que sí? O sea que tendrán ministerios proféticos. También las mujeres podrán hablar de parte de Dios. Dice que vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, mire cómo diferencia el género, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. O sea que también llama a las mujeres siervas. ¡Qué interesante! O sea que también pueden servir. ¡Qué significativo! Como que nos rompe el esquema del ministerio que hoy en día estamos proclamando, que las mujeres no pueden servir sino cuidar niños, estar en la adoración, cuidar de los adultos que están en condición de discapacidad y enseñarle a los niños. Eso no lo dice el texto en ninguna parte. Sigamos. Más. Capítulo 8 en Hechos. Estamos hablando de la iglesia primitiva. 8:12. Dice lo siguiente en el 8:12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
solamente se podían bautizar los hombres. Oye, se bautizaban las mujeres y los hombres. O sea que formaban parte de la comunidad primitiva. Hombres y mujeres. También eran discípulas. Otro texto. Vamos a Romanos 16. 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es la que cuida los niños y reparte la merienda. No dice eso el texto. Esta vieja era diaconisa. Caramba. Parece que algunas versiones no tienen el capítulo 16 de Romanos. De la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno. Por si de pronto alguno le hacía el feo a la diaconisa. Como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila. Oye, ¿por qué me coloca a Priscila en primer lugar, Pablo? Por su posición de servicio y de liderazgo. ¿Pero por qué no nombra? ¿Acaso no son primero los hombres? Pues Pablo la nombra en primer plano en varias partes de los textos de sus cartas. Cuando quiere darle cierta relevancia en su mensaje, dice Priscila y Aquila. No dice eso. Dice saludad a Aquila. A Priscila ni le pongan cuidado porque ella no colabora en nada. No, dice mis colaboradores en Cristo Jesús. Mira el rol tan tremendo que tenía Priscila. Posiblemente escribió la carta a los hebreos. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué tremendo, Pablito. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Junia, otra mujer. Mire la cantidad de mujeres que estaban involucradas en el servicio y en el discipulado al Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, hermosos nombres. Sí. Preciosos nombres. Oye, las cuales trabajan en el Señor. Tienen ministerio también. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Oye, ese capítulo 16 es muy amenazante, pero bastante amenazante ese capítulo 16, ¿cierto? Bastante amenazante es ese capítulo 16. Entonces, mire la cantidad de mujeres que forman parte del discipulado. Sí. Versículo 13, saludad a Rufo, y le nombra de una vez la madre, escogido en el Señor, y a su madre. Mire, y mía. Oye, qué significativo el rol y la trascendencia de la mujer que tiene en medio de la iglesia primitiva. Oye, supera cualquier perspectiva. Hasta le nombre la madre a Rufo. Mire. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¡Tremendo! Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
La palabra diabolos, diablo, viene de división. Estamos acostumbrados a ver al diablo en que por ahí está echando babas el otro así. Comenzó a escupir. ¡Ay, liberación! Donde hay división, allí el diablo está metido, mi hermano. Usted quiere saber dónde se le mete el diablo. Él es muy sutil. Muy sutil. Él no hace tanta bulla como nosotros creemos que tiene que hacer bulla. Otra cosa es que se manifieste su presencia y se haga visible. Pero a él no le interesa haciendo bulla. Él divide congregaciones, divide familias, divide matrimonios, divide esposos, divide hermanos. Esos son acciones satánicas. Eso es parte de lo que hace el diabolos. ¿Ok? Entonces, volviendo, miremos la incidencia tan tremenda. O sea, si no les queda en claro que no haya discípulas en la iglesia primitiva, grave. Sí hay discípulas, primero que todo. Ok, pero la imagen que tenemos de la mujer latinoamericana, yo me acuerdo que cuando pequeño iba a misa con mi mamá, veía era casi todo el 50%, no más, diría el 90% del templo estaba lleno de señoras con camándulas, con un velo negro encima, y pasen y rollis. Sí, la gran mayoría eran señoras gorditas ahí, ¿cierto? Esa era la imagen que yo tenía de la mujer, sí, beata, sí, esa era la imagen. Entonces luego cuando llegué al mundo cristiano, protestante, evangélico, entonces me habla de las mujeres intercesoras. Y sin duda, no lo dudo que sean intercesoras. Mi esposa me levanta a veces todavía así, como a veces no duerme tanto, pero antes también, a las 3 de la mañana el Señor me muestra que tenemos que orar. Y yo le digo, y el Señor me muestra que tenemos que dormir. Sí. Entonces, si es una intercesora, claro. Pero también me hablaron de las guerreras, sin duda también hay guerreras. Pero nunca me han dicho que son discípulas. Entonces el imaginario que tenemos tanto en la cultura religiosa como en la cultura es rezandera, es intercesora, pero no como discípula. Me gusta mucho esta imagen, ¿sí? Es una mujer vendiendo artesanías en la feria de artesanías. Una foto que sacó mi hijo, me llamó la atención y representa a una mujer llena de artesanía, así es la cultura latinoamericana. Ya. Entonces, si fuera una cultura gringa, posiblemente la dibujaríamos diferente. Sí. O una cultura europea, también. Pero no tenemos el imaginario de discípula dentro de nuestra cultura cristiana, ni tampoco dentro del imaginario de ser cristiano. No hablamos de discípulas. Claro, hablamos de discípulos, sí, pero no, es que discípulo incluye a la discípula. Sí, qué bueno también, y podemos decirle, pero lo hemos invisibilizado. Tenemos que darle la categoría que le corresponde. ¿Por qué? Porque el discipulado, hay un elemento fundamental, es de iguales. Yo no puedo decir que el discípulo, entonces uno sí predica y el otro no predica. Uno enseña y el otro no enseña. Eso es un discipulado desigual. En el contexto de la iglesia primitiva, eso no se dio. El discipulado era un discipulado de iguales. Era un discipulado de iguales en la iglesia primitiva. Entonces la gran pregunta que nos deja, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se perdió ese tipo de discipulado de iguales? ¿Donde habían diaconisas, profetisas? ¿Qué pasó con eso? Pues resulta que la iglesia primitiva esperaba la venida del Señor, lo que se llama en términos teológicos la parusía, la venida del Señor. Y usted lo encuentra en las cartas de Pablo, que ellos esperan la venida del Señor. Pero ¿qué sucede? Que el Señor no viene. Ellos lo entiendan como que va a venir. Entonces pareciera que se pierde como esperanza en el siglo II, el siglo III, ¿sí? Y ya comienza a reinterpretar realmente el texto bíblico y se dan cuenta de que el Señor no va a venir todavía. Pero durante ese primer acercamiento hacia el texto bíblico, ¿qué pasó? Y algunos teólogos historiadores consideran lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos dicen, bajo el peso de la cultura y quizá por la dilatación de la venida del Señor, esa es la parusía, este igualitarismo fue cediendo a la discriminación hasta llegar a quedar prácticamente invisible.
la participación activa de las mujeres ya en el siglo II. Poco a poco la iglesia pierde su esperanza en la llegada del rey y se adapta a las costumbres del entorno. Eso lo habla Schlatter. Es un hombre que tiene peso para decir lo que dice. Entonces, ¿cuál es el imaginario que tenemos nosotros de ser mujer en el contexto evangélico? 10, donde yo voy, creo que de 100 mujeres, 95 se ven así. Somos inferiores a los hombres. O sea, ¿cómo es ese tipo de discipulado? Somos inferiores, eso yo lo he escuchado miles de veces. En el contexto evangélico. Y por eso es que surgen movimientos en contra de este imaginario, que es solamente resultado de una cultura androcéntrica, centrada en el hombre. Asunto que en el contexto bíblico no está centrado en el hombre, está centrado en la creación de ser hombre y mujer. Y en la familia está centrado en la pareja. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Ya no es el hombre el centro de la familia, es la pareja, el centro y eje de la familia. Entonces encontramos que ser mujer en el contexto actual evangélico es ser sumisa, sujeta, obediente, ¿sí? Pero también entonces a veces se generaliza un poco más y también es que son inmaduras, por eso fue que pecaron. ¿Sí? Pues Romanos no me dice eso, el que pecó fue el hombre. Y por un hombre entró el pecado, dice Pablo, y por un hombre entró la salvación. O sea que él tuvo la culpa, no fue ella. Según Romanos, eso dice Romanos. Si no, entonces tenemos que entrar a discutir Romanos. Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10. Será tema para otro día. Entonces, las consideramos irracionales, emotivas, ilógicas, débiles, volubles, necesarias de protección, inferiores, pasivas, dependientes. Dios mío, qué imaginario tan triste que tenemos. O la mujer es para la iglesia y de la iglesia. Y una discípula de Jesús tiene que trascender fuera de la convocatoria de la eclesía, lo mismo que un discípulo del Señor. Él sirve en todo contexto. Pero entonces entremos a ver, bueno, entonces, ¿cuál es el imaginario de Jesús? ¿Cuál es el imaginario de Jesús? Porque entonces podemos quedar con el imaginario de los tiempos de Jesús, de los judíos, nos podemos quedar con los imaginarios de Jesús, de los griegos, nos podemos quedar con los imaginarios de nuestra cultura evangélica. Pero entonces vamos a ver, vamos a Marcos, por favor. Sí, al capítulo 15 de Marcos. Capítulo 15. Miren el versículo 39. Interesantemente, Marcos hace una relación. Interesantemente, el versículo 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo el centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y miren el versículo 40 lo que anota Marcos. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Eso es un discipulado. Le seguían y le servían. Usted me dice que las mujeres no eran discípulas, sino que eran las que le cocinaban a Jesús solamente. No. Le seguían y le servían. El testimonio marquiano. O sea que eran discípulas también. Estos eran elementos de discipulado. O sea que Jesús no solamente escogió hombres
Porque entonces volvemos a lo mismo, ya lo hemos hablado varias veces, es que el Señor escogió hombres apóstoles. No, escogió discípulas y discípulos. Los apóstoles fueron después de su muerte. Porque para poder ser apóstol tenía que haberlo visto resucitado. Ya que aquí nadie era apóstol. Mala noticia para algunos. Apóstoles después de la resurrección, no antes de la resurrección. Que los evangelios anotan y hacen referencia a los apóstoles. Claro, fueron escritos después de la resurrección, no antes de ella. O sea que esa pregunta está fuera de lugar. Jesús escogió tanto hombres y mujeres para el llamamiento de ser enviados, que eso es lo que necesita, eso es lo que significa apóstolos, el enviado. Que ahora le han dado otra categoría de papacito, ya la cosa se complica porque ese no es el énfasis bíblico. Que patriarca tampoco, que el que está por encima de los ministerios tampoco. Juan se pone a ras, yo Juan vuestro hermano en Apocalipsis, copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, Juanchito se pone a ras de todos los hermanos. Eso es un apóstol. Apóstol no es el que está por encima de, apóstol es el que está para servir a los otros. Entonces, miren cómo aquí hace relación a las mujeres. O sea, que el movimiento de Jesús, las mujeres tenían el estatuto de discípulas igual que los hombres. Qué curioso, ¿eh? No nos habían dicho eso, ¿no? Parece que tenemos una cultura evangélica bien machista y no centrada en valores de reino. Tenemos que diferenciar lo que es una cultura religiosa a una cultura de reino. La cultura religiosa también puede tornarse influida, como lo ha sido, que se nos metió a la eclesía los valores del mundo. En la experiencia de conversión las mujeres se descubrieron, esto es muy lindo, como personas. Una mujer que solamente se descubre como religiosa todavía no se ha encontrado con el Señor. No se ha encontrado con el Señor. Cuando una mujer se descubre como persona, ese es el primer encuentro. Y por eso en nuestro tiempo de adoración visibilizamos a la samaritana. El primer encuentro de esta mujer fue con Jesús al lado de un pozo, pero su primer encuentro fue con ella misma. Y recordemos lo que hemos dicho muchas veces, la samaritana fue a la primera mujer que le fue revelado el mensaje de Jesús como el Mesías. No fue a un hombre, fue a una mujer. Bien importante esto. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero en esa experiencia de conversión y discipulado es encontrarnos como personas. Luego a los otros. Recordemos que la samaritana va a anunciar lo que ha visto y lo que ha oído. Oíd lo que él me dijo. O sea, se encuentra con los otros. Pero esta mujer no se encontraba con los otros. Estaba totalmente aislada de los otros. Iba a las 12 del día a sacar agua del pozo porque quería no encontrarse con las otras viejas que iban a las 12 también a sacar. No iban a las 12, iban a otra hora porque al rayo del sol no iban a sacar agua. Es una mujer aislada. Y esta mujer se va a encontrar con los otros. Esa es una dimensión del discipulado. El discipulado no es que usted se aisló de todo el mundo. Entonces se aisló de la familia, se aisló de los primos, se aisló de las primas, se aisló de sus hermanas porque ellas no son creyentes. Mejor me voy con la familia de los creyentes. No. Nosotros como creyentes, si nosotros somos redimidos, tenemos que aprender a vivir en un mundo caído. Tenemos que aprender a vivir en medio de la familia que no es creyente. Y no se trata de que cuando usted llegue con la familia, entonces lo invitan, sí, a una reunión y usted llega con su Biblia en mano como amenazando, ¿no? Tanto. Sí, misión imposible. Entonces ya usted viene con un arma amenazando. No, o sea, si ellos no pueden ver a Jesús en usted, tampoco lo van a ver en la Biblia que usted lea, mi hermano. Usted lo único que hará será bibliazos. O si usted se la pasa diciendo, es que el Señor dice, hermano, eso no es de Dios, en la familia, lo van a mandar al infinito y más allá.
O si usted la pasa diciendo, es que eso es del diablo, eso es del diablo, esos monos strangers son del diablo, sí, es que los Superman son del diablo, y todo es del diablo, lo van a mandar al diablo a usted. Porque todo es del diablo. No pueden hablar con usted porque usted divide, es de Dios y es del diablo. Oye, qué capacidad, qué habilidad usted tiene de interactuar con su entorno sin estar nombrando la madre al otro, el diablo. Eso es de un ser redimido. Yo no me imagino a Jesús. Jesús no vivió, esto es del diablo, esto es lo mío. No, él sabía cómo confrontar al diablo cuando se encontraba y sabía que estaba metido ahí. Cuando vino a causar división, Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Uy, por favor! ¡Qué tremendo insulto! Entonces, ¿qué encontramos? Primero que todo nos encontramos en ese proceso de conversión, esa experiencia de conversión, el movimiento de Jesús. Su primer encuentro es como personas, luego con los otros y luego con el ser comunidad. Ella lo había perdido. El solo hecho de ir sola al pozo, pero vemos en Hechos de los Apóstoles personas integrales e integradas. Por esa razón me gusta mucho la canción que leímos, que cantamos ahorita, y quiero repasarla. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Ese es el movimiento de Jesús. El valor infinito de los otros. No porque tiene una profesión, no porque es negro, no porque es blanco, no porque es indígena, no porque es gay. No. Es el valor infinito de los otros porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, oye, ¿cómo es eso que Él viene a vivir en medio de nosotros y nosotros no podemos relacionarnos con la familia? Sí. Qué paradoja, ¿no? No, con ellos no. Cuando ellos se hagan creyentes, los invitamos al asado. Nunca se hicieron creyentes y pues usted tampoco se interactuó con ellos. ¿Qué tal Dios pensando eso? Esa humanidad que se separó de mí, partida de ovejas cochinas y negras. Yo no las voy a buscar. Que me vengan a buscar a mí, el Dios santo de la gloria infinito, majestuoso y poderoso. Muchas veces son esas posiciones. Pues al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es el todo inafable, no se pierde. Inalienable. Mira, los lentes así. Estoy mirando por la parte de abajo y no por la parte de arriba. Y es el todo inalienable, no se pierde, no se gana. Y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta. Si en el rostro de los otros, tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí, en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Y ahí están las señales del crucificado, ¿no? Las plantas de las manos, de los pies. Entonces, ¿cuál es el imaginario bíblico de Jesús? Pues, primero que todo, es una relación. Es una llamada. La llamada a seguir a Jesús no significa una relación de información. Porque yo me encuentro también, es que yo sé mucho de la Biblia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eso es seguir a Jesús? Te equivocaste, hermano. Te equivocaste. Yo conozco mucha gente que sabe mucho de la Biblia y son unos ateos tremendos. Satanás también cita la Biblia. O sea que seguir a Jesús no es un tema de información. Es un tema de relación. Ahora, ¿qué pasaba en el contexto del del tiempo de Jesús? Que el discípulo griego y el discípulo judío seguían a su maestro para ser maestros. Pues resulta que Jesús no formó a sus discípulos para que sean maestros. Para los ministerios. Ok, estoy hablando del contexto en tiempos de Jesús. Estoy hablando en el contexto en tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Él rompe este esquema.
Vamos a mirar por qué rompe este esquema. Vamos a Mateo 23. Quiero que vayan un momento a Mateo 23. Cogen Mateo 23. Y este es un texto que hemos leído muchas veces fuera de contexto y no lo hemos entendido. ¿Por qué Jesús confronta a los fariseos? Mateo 23, 8. Jesús confronta a los fariseos. ¿Y por qué hace esta anotación Jesús? Dice el versículo 7, dice que los fariseos aman las salutaciones de las plazas y que los hombres los llamen Rabí, 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 maestro. Que Dios nos guarde de que nos guste que los hombres nos llamen pastor, 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 apóstol, apóstol, apóstol. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Miren el contexto. Jesús no hacía discípulos para que fueran maestros. No. Jesús hacía discípulos para que le siguieran a Él y fueran aprendientes toda la vida de Él. O sea que es una relación permanente todo el tiempo. No es que ahora que soy maestro, entonces, a ver, ustedes son mis estudiantes, entonces se genera una relación asimétrica de diferencia, entonces ahora soy el maestro. Jesús dice, no, ese tipo de discipulado no es el que yo quiero que ustedes tengan. Yo no quiero ni que los llamen maestros, tampoco. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque uno es el maestro del Cristo. Uno nomás. ¿Que hay ministerios en la comunidad? Sí, pero es que el maestro aprende del maestro, de Jesús. Pero es que este maestro es solamente un rol que se asume, no más. No es una posición que me define. No es una posición de importancia como este era lo que estaba pasando. No era el goodwill del ministerio. No, ese no era. Entonces Jesús les dice, no busquen que los llamen maestros. Pero miren más adelante, y esto es lo que está pasando hoy en día en muchas congregaciones. Entonces, ahora ya no son apóstoles, ahora hay que decirle padre. Ahora hay que decirles padre. Pues hay que sacarle este texto porque dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y esto se refiere a que esto era lo que estaba pasando en el discipulado, en ese contexto judío y griego. Y él dice, un momento, aquí este es otro tipo de discipulado. Aquí ustedes no están para hacerse discípulos y luego que les digan papito lindo. No, señor. Maestro hermoso, apóstol del Señor, profeta del Altísimo. No está para eso, le dice el Señor. Nada que ver. Ustedes son discípulos. Y si hay alguien que es el que está por encima de nosotros. Y luego dice, no seáis llamados. Miren qué interesante. Miren el texto. Primero que dice, no queráis. Segundo dice, ni seáis llamados. No queráis, o sea, no desee eso para usted. ¿Sí? Porque uno es vuestro Padre. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el que es el mayor de vosotros. Pero mire cómo Jesús introduce un texto que lo hemos escuchado en Marcos, pero aquí introduce Mateo diciendo, y esa es la relación que hace, es que está diciendo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquí era un tema de jerarquía, de posiciones. ¿Quieres ser el mayor? Pues sea vuestro siervo. El mayor título en el reino de los cielos es siervo. Siervo. Y ese es el mayor título que tuvo Jesús. Por eso fue exaltado hasta lo máximo. Fue siervo. Y el siervo se entrega hasta la muerte. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho, ser siervos en nuestros hogares, ser siervos en la comunidad, ser siervos. No idiotas útiles de otros. No es que yo soy siervo y entonces el siervo sirve y hasta le limpia los mocos. No, un momento. Entonces creen que ser siervo es embolarle los zapatos al apóstol. Olvídate. ¿Ah? Ajá. Sí. No, eso no es ser siervo.
ser idiota útil. No más. Eso no es el servicio que el Señor nos mandó a tener. Ok. Entonces, ¿cuál es el imaginario de Jesús? Y con esto vamos cerrando. El imaginario de Jesús, entonces, es una relación voluntaria. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, 24. Es una respuesta voluntaria, es una relación voluntaria. Porque es que a veces nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean discípulos del Señor. Y si usted no va, entonces no le pago la universidad. No, ¿qué discipulado, pues? ¿Qué discipulado, no? Y entonces si usted no va a la comunidad hoy, mañana no tiene cine. No, ¿qué discípulo que usted está haciendo? ¿Qué móvil tan picho que está generando para seguir a Jesús? Mire, cuando uno sigue a Jesús, se le van las patas por donde Él está. Se le van los pies por donde Él va. Usted tiene que decirle que venga o que no venga. Es un tema de ganas de sed. De sed, tengo sed y busco el agua. Entonces, miren, es un tema voluntario. Dice, el que me oye estas palabras y las hace, no tan solo el que las oye, sino el que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Listo. Ahí estamos. Es una relación voluntaria. Es una relación de fe, de confianza. La confianza implica conocimiento. No me venga con que el amor es ciego. El amor no es ciego. Eso no es amor. Es un amor bruto. No, es un amor real. Yo no puedo amar lo que no conozco. Uy, no, es que era divino. Es que anoche cuando me rompí con él, uy, no me dejó, me palpitó todo. Sí, eso no es amor. Olvídese que eso es amor. No es que ese papacito en el colegio, es que ni lo conozco, pero es que me tortura con solo verlo. Si todas las niñas andan de él. Olvídese de ese tipo. Ese tipo lo que va a ser despeñadero por allá. ¿Sí? O sea, y las otras no son ovejas, son cabras que lo quieren seguir igual al mismo hueco. O sea, esos no son los mejores referentes. Le aseguro que ese hombrecito no le sirve a usted. Sí, no le sirve para nada. Uy, no es que ese papacito, no es que es una figura. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Venezuela caminando por esos callejones que son muy comerciales. En Venezuela se llamaba, era en Caracas, no, en Valencia, digamos. Y entonces resulta que iba adelante, pasó un muchacho, sí, alto, sí, acuerpadito, bien parecido, y detrás venían tres muchachas así con la baba, sí. Y entonces mi esposa los vimos y ellas diciéndole, uy, papacito, qué cosita, uy, qué rico. Y detrás estaban como a unos 3, 4 metros de ellos, y de pronto el muchacho para un momento, coge y se suena. Coge los mocos en la mano y los tira así. Hasta ahí les llegó lo bello y lo hermoso a las 3 niñas. Dijeron, guácatela. Y se devolvieron y se fueron para el otro lado. Ahí se acabó la belleza. Para usted realmente saber si el otro, tiene que conocerlo. Y no conocerlo en una rumba. No me venga con la estupidez de que en una rumba usted conoce a alguien. A una rumba usted conoce a un rumbero nomás, al tipo que le gusta jartar trago, ver viejas, rumbeárselas, espicharlas. Usted no conoce a un tipo realmente en una rumba, ni a una niña en una rumba. La conoce en medio de una actividad escolar, académica, universitaria, en discusión, en un almuerzo. Ahí sí lo puede comenzar a conocer. En la mesa y en el juego. No dice que en la rumba. Las abuelas eran muy sabias. ¿Sí? ¿Usted cree que va a conseguir el hombre de su vida en una rumba? Se equivocó. Se equivocó porque va a conseguir es un hombre que le va a hacer la vida imposible. Un desgraciado, no agraciado. Bueno, ya terminamos los comerciales. Seguimos. Juan 8. Vamos a Juan 8:31. Miremos Juan 8:31. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, el discipulado está centrado en una relación.
El discipulado no es algo que usted, no es un cursito que usted hace y ya es discípulo. No, el discipulado está en una relación de fe, una relación de confianza, es permanecer en, eso es verdaderamente ser discípulo. Yo no puedo decir que soy discípulo si no sigo la palabra, si no creo la palabra, si no oigo la palabra. Soy solamente un creyente, pero no soy un discípulo. Discípulo, sí, o sea, discípulo, la palabra es la expresión, la revelación de Jesús, es seguir a Jesús. Yo no puedo pensar en una comunidad de discípulos si ustedes ni siquiera hacen un devocional, olvídense. Yo no puedo pensar en una comunidad donde ni siquiera escudriñamos las escrituras. Yo no puedo ver una comunidad de discípulos. Pero una comunidad de personas que asisten a y se identifican con unos valores, con unas creencias. Pero aquí no estamos para eso, aquí estamos para seguir a la persona de Jesús. Por eso aquí hay un nombre, aquí está en letras pequeñitas ese nombre, ¿no? Y atrás también, en letras pequeñitas también. Es por eso. ¿Por qué tiene el nombre de El Renuevo? El Renuevo es con mayúsculas. Él es el nombre de Jesús. Algunos me lo escriben es con minúscula. El Renuevo. No, eso es sustantivo. Estamos hablando de... no, o sea, esto es un nombre propio. Es un sustantivo, pero es un nombre propio. ¿Sí? No es una cosa, no es un árbol, no es un gajo. No, es el nombre de Jesús. El Renuevo. Por eso es que lo llamamos El Renuevo. Es una comunidad centrada en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, en las manifestaciones de Jesús, en la realidad de la Trinidad. Por eso es que somos Renuevo, como comunidad. Entonces, no es una relación intelectual. No es una adquisición de conocimientos en el imaginario bíblico de Jesús. No. Ahora, ¿qué pasaba en el contexto? Que los fariseos se conseguían unos buenos discípulos, entonces socialmente eran aceptados. Se imagina que llegaba, ahí viene el maestro Nicodemo. Y mire con quién viene. Uy, mire, ya es discípulo de él. Oye, ese hombre millonario, aquel que sirve al Imperio Romano, pero se convirtió. Oye, tremendo. O sea, con todo el respeto que me merecen, pero a una comunidad puede llegar cualquier persona. El que quiera puede llegar. Que aquí una vez vino un punqueto hace muchos años. Sí, me acuerdo, una vez vino un punqueto porque él vino acá a una terapia. Y resulta que él se sienta ahí y antes de la terapia estaba una señora que llegó tempranísimo, sí, evangélica, entonces comenzó a evangelizarlo a él. El punqueto pasó allá, él era un sociólogo, pero él vino con su punqueto, estaba en un evento, vino con sus taches, con sus botas, se sentó ahí y entonces... Y entonces, ¿qué comenzó a hacer la señora que estaba sentada con él? No, y comenzó, yo hablo en lenguas, si yo creo en las lenguas. Entonces el que entró, este joven, y me dice, la señora no sé qué era lo que decía, pero... ¿Qué decía? Con razón tiene que venir acá, ¿cierto? Dije, sí, con razón tiene que venir acá. Para él estaba divariando la señora. Estaba divariando para él. ¿No lo dice Pablo? Si se pone a hablar en lengua delante de otros, pues le dirán locos. Y eso es lo que le estaba diciendo. Esa señora... Digo, no, pues con razón viene aquí a donde psicólogo, pues. Sí, Pablo tiene toda la razón. Pues resulta que un día vino acá, hace mucho tiempo, y listo. Pues él vino, estuvo un día, no regresó más, era hermano de Rafael, ¿tú te acuerdas? Y qué lástima que no volvió, ¿no? Lástima que no volvió. Él públicamente es muy conocido por estas cosas. Sí, no tengo que ocultar su nombre, Sosa es el apellido, no me acuerdo el nombre. Pero hay algo aquí bien interesante. Jesús escogió lo peorcito. Sí. Si a mí me dice un muchacho, mire, yo soy gay, ¿puedo ir a su comunidad? Que venga. Que venga. No, con esos no nos juntamos, ni nos untamos. Entonces, ¿cómo le predico? Bueno, ustedes no han sabido, pero aquí han venido muchas personas. Hay un amigo que tiene... es una persona que yo conocí estando en el colegio americano hace muchos años, es un muchacho muy inteligente, muy chévere muchacho, muy afectivo. Y cada vez que me saluda de beso. Fui coordinador de convivencia, él es gay declarado. ¿Sí?
Usted dirá, un momento, aquí como que el pastor, como que, a ver, ¿qué le pasa? Yo no tengo problema que me salude de besos, sé que es un beso de afecto, es muy afectivo, pero cada vez que lo veía en la casa, porque mi hija a veces lo invita como compañero del colegio que fue de ella, yo le doy un abrazo. Un abrazo. Y entonces le dijo a mi hija, oye, ¿tu papá sabe que yo soy gay? Le dijo, sí. ¿Y por qué me abraza así, como con tanto significado? Le digo, ¿por qué no tiene problema dar un abrazo a una persona que es gay? Me dijo, yo quiero ir a su comunidad. Y vino 2 veces acá. ¿De pronto usted pasó por acá? Sí. Pero Jesús escogió ese tipo de personas. Celotes, mujeres prostitutas, ¿sí? Entonces, son desafíos del mundo contemporáneo. Hoy en día no los encontramos como están. Pero el imaginario de Jesús, el discípulo, y con eso termino, es aquel que cree en el Maestro. Mire esto tan especial. Y está existencialmente vinculado ahí, en su seguimiento y teniendo presente la misión. Un discípulo es aquel que cree en el Maestro y está vinculado, su existencia está vinculada con la misión de Dios para su vida. Por eso es que algunas veces me dicen, es que yo no sé para dónde va, no sé para dónde voy, mira, no tiene sentido, no hay ningún significado. Yo pienso, todavía no se ha conectado con la misión de Dios. Es que la misión de Dios es hacer discípulos y entonces yo me tengo que ir a evangelizar en los buses, en las tabernas. No, eso no es la misión de Dios. Eso no es la misión de Dios. ¿Sí? Esa es relacional. Esa es la misión de Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Ahora, cuidar al otro es un acto redentor. ¿Qué encuentra usted en Génesis? Cuidar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Cuida, guarda, labra, cuidar. Cuando yo no cuido a los míos, cuando no los cuido a ustedes, no son acciones redentoras. Cuando yo maltrato a mis hijos o a mi esposa, no son acciones redentoras. Cuando yo descalifico a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, no son acciones redentoras. Son acciones que no son de reino. Cuando yo cuido, estoy expresando la realidad de ser discípulo. Cuando yo expreso y vivo las realidades del reino, estoy siendo discípulo. Entonces, es imposible dejar de hablar de lo que usted es. Entonces, uno llega a una reunión, entonces, sobre todo los médicos, usan una jeringonza que, aunque he estado mucho tiempo en ellos, no entiendo un rábano. Están hablando de un paciente, entonces le está diciendo, el paciente de la 425 tiene una aterosclerosis coronaria, le dio un infarto al miocardio, además de eso tiene ateromas, vamos a hacerle unos 4 o 5 bypass, además de eso unos stent. Usted dice, ¿y esta vaina qué es? ¿Qué fue lo que dijo? Y fue un infarto al miocardio, llegó con una angina de pecho. Usted dice, ¿qué está hablando de ese tipo? Entonces, cuando usted está lleno de... Usted habla. Y usted no necesita estar citando la Biblia todo el tiempo para decir, mire, es que eso está en Génesis 2.24, y le digo que el Señor dice en su palabra en Mateo 3.22, que Marcos 4.5, en Apocalipsis 2.20 dice que... No, un momento, o sea, usted no tiene por qué andar, o sea, todo el tiempo así, o sea, mire, usted transpira eso. Eso es como el sudor, le sale solito, hermano. No es más que haga esfuerzo. Eso es todo, no más. Entonces, su tarea no consiste tanto en conservar, ojo, eso es lo que se convirtió al discipulado, en transmitir, en conservar, sino en ser testigo del Señor en toda nuestra existencia. Eso es discípulo. Lo hemos reducido es, vaya evangelice, vaya y entregue folleticos, vaya en las 4 leyes, y vaya y esto, y vaya lo otro. Entonces, pero en su casa, le pregunta a su esposa cómo está, y tenaz. Cómo trata a sus hijos, tenaz. Cómo trata a su esposa, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, a su... El imaginario bíblico de Jesús es una forma de dar testimonio de la relación y consiste en praxis del servicio. Esto es expresión visible del amor de un discípulo, ¿sí? El lugar de reconocimiento de un discípulo está donde sirve y donde ama, donde cree. Cree en Dios, pero también cree en los otros. Cree en los otros. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero el otro, uy, qué porquería ese tipo, de verdad, ¿cierto? No hay sentido.
Listo, puede ser que el tipo sea un desgraciado, lo que quiera. Listo. Sane su corazoncito, ábrese esa relación, perdónelo, no se reconcilie porque el tal no le conviene, no se reconcilie. Perdonar no es reconciliar. Te perdona, reconcilia y se abre el parche. Listo. Ese personaje no le conviene, para nada. Entonces no siga ahí. Dele testimonio, ¿sí? Dale testimonio de que lo hizo, está mal hecho y asuma una posición de protesta, así como lo hizo Gandhi frente a Inglaterra. Propuesta. Frente a toda protesta hay una propuesta. Y eso tenemos que aprender a manejar. Hay una protesta, ¿dónde está la propuesta? Entonces, me acuerdo, en el colegio americano, los muchachos hicieron un graffiti bastante maltratante, donde decía, las niñas del colegio americano son unas tal por cual allí las encuentra y son yo no sé qué, y sacarín, cabal, tal. Por lo tanto, yo estaba en coordinación de convivencia, yo estaba coordinador de convivencia y entonces me tocaba descubrir quién había puesto el famoso graffiti en la pared de los baños. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces le dije a las niñas del mismo salón, que eran de 11, protesten ese graffiti. Y las chinas le nombraron la mamá, la abuela, la tía, la madre, la dos madre. Mejor dicho, de todo. Yo dije, no, va a decir que yo la embarré. Ni que el rector venga a ver esto, porque yo, en espera, le dije, no, primero enséñeles cómo se hace un graffiti. Entonces me centré con ellos y les enseñé 2 cosas que tiene un graffiti. Una protesta y una propuesta. Eso es un buen graffiti. Entonces, en Venezuela, cuando yo estuve, iba en ese entonces un papa, pero no podían financiar la Avenida del Papa en Venezuela. En ese entorno, todos los estudiantes de la Universidad de Carabobo colocaron un graffiti muy bien hecho. Queremos pan, no papa. Ahí está, ¿sí ven? Ahí está, la propuesta y la protesta. Protesta, no quieren papa. Quieren pan, esa es la propuesta, muy claro. Entonces, los universitarios del movimiento evangélico venezolano Mueve, los existencialistas en ese entonces, le colocaron un grafiti que decía, Dios está muerto, Nish. Ahí está claro, hay una protesta y hay una propuesta. La protesta es, Dios está muerto. La propuesta, Nish. Pues resulta que pasó como un año y ellos no sabían cómo contrarrestar el grafiti, y a alguien se le iluminó la idea, y fue Edmundo Lastins, dijo, coloquémosle un grafiti al lado que diga, Nish está muerto, Dios. Hecho el grafiti. Ese grafiti que contenía una propuesta y una protesta. Protesta, Nietzsche está muerto. Propuesta, Dios. Eso es un buen grafiti. Eso es lo que tenemos que ser astutos para hacer lo bueno como hijos del reino. ¿Sí? Solamente tenemos protestas. La Biblia dice, usted es del diablo, usted es del diablo, usted es del diablo. Protesta, protesta. ¿Dónde está la propuesta? ¿Dónde está la propuesta de reino? ¿Dónde está la propuesta de salvación? ¿Dónde está la propuesta de salud? ¿Dónde está la propuesta de vida en abundancia? El Evangelio es vida en abundancia. Pero hoy en día estamos en una generación que tiene que ver y tiene que tocar. Es una generación touch. Si no ve y no toca, no existe. ¿No existe? No creo. Todo el celular ahora es touch, todo es touch. Y tienen que verlo. Tienen que verlo. Entonces la cultura de la imagen, ¿no? Tienen que verlo. Pues aprovechemos esa cultura de la imagen para hablarles también a esta nueva generación. Por eso es que somos una comunidad de discípulos y discípulas para Jesús. Eso es el renuevo. Aquí la mujer puede predicar la palabra, puede enseñarla, puede ser formada en escuelitas. Sí. Aquí en el renuevo sí creo. Y sí creemos que la mujer es una mujer redimida. En el renuevo no creo que los hombres son solamente sacerdotes. Las mujeres son sacerdotes también, porque el texto bíblico lo dice. Dice que ustedes son reyes y reinas, las mujeres. Y somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces las mujeres aquí son sacerdotes. Qué bendición que en casa hay 2 sacerdotes, hay 4 sacerdotes. ¿Sí? Eso es la realidad del reino. Lo podemos hablar, si no lo cree, si no le parece, si no está de acuerdo, pero con Biblia en mano, hermano. Porque a mí me gusta este texto bíblico, es mi guía, es mi luz y es mi dirección. Hay pastores con los cuales hablo esto, y la Biblia dice sí, que la mujer es sacerdote en su casa. No dice, ¿dónde dice? Pues pastor, ¿usted cree que ese texto? Y no me lo dijo, es que eso solamente es para los hombres son los únicos sacerdotes.
No, este tipo me va a ganar cera de mandarlo al infinito y más allá, realmente. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, vamos a hablar un poquito, tenemos unos minutos. Señor, te damos gracias porque también te hiciste presente a discípulas, te hiciste presente a mujeres, te hiciste presente, Señor, y trascendiste a la cultura, trascendiste, Señor, a la cotidianidad, trascendiste, Señor, a ser propuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué propuesta tan tremenda, Señor. Pero también protestas. El hombre es pecador y está separado de ti. También protestas. Se separaron de mí y me dejaron. Me dejaron por vasijas vacías. Protestas. Pero también haces propuestas en la voz del profeta Jeremías. Que eres el agua de vida, Señor. Gracias, queremos, Señor, ser sabios y entendidos. Pero sobre todo, Señor, queremos hoy validar la posición de la mujer como discípula tuya. Porque eso fue lo que tú hiciste, fue lo que tú dijiste y moriste por ellas también. Señor, que puedan vivir en la libertad que tú liberaste. Gracias, Señor, porque también pueden ser expositoras de la palabra. Porque también, Señor, pueden exponer en sus vidas la realidad del reino. Porque también pueden servir en los ministerios, Señor. Porque también pueden dar y ministrar conforme a la medida y a la estatura de Jesús, una persona plena. Gracias, Señor. Amén y amén.